Buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Espero me escuchen. ¿Sí me escucho? A los que están en virtual. Sí, doctora. Sí, sí, se escucha. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta penúltima sesión del Seminario Permanente de Investigación de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Agradecemos la presencia de los estudiantes de las materias de metodología de investigación de la licenciatura y algunos del posgrado que se encuentran conectados el día de hoy. Al público presente de manera virtual, muchas gracias por conectarse. El día de hoy nos complace en presentar al maestro Ramiro Altamira Camacho, quien es el profesor de la Universidad de Licenciatura de Enfermería. ¿Pueden conectar sus micros, por favor? Gracias. El licenciado es licenciado en enfermería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es logoterapeuta por la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. El profesor es especialista en ciencias de la complejidad, transdisciplinariedad. Tiene estudios de maestría en ciencias de enfermería por la Universidad de Guanajuato. Tiene estudios de maestría en psicoanálisis por el Centro de Estudios Psicoanalíticos de México, AC, y es estudiante del doctorado en pensamiento complejo y transdisciplina. Es profesor del Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y profesor invitado de la Universidad Pontificia Campus Aguascalientes, enfermero adscrito al Hospital General del Pabellón de Arteaga, Secretaría de Salud de Aguascalientes. Es editor en jefe de la revista Evidencia de Enfermería, basada en evidencia de la Fundación Index, editor adjunto de la revista Presencia, Salud Mental y Humanidades de Fundación Index, revisor de varias revistas científicas a nivel internacional y nacional. Ha sido profesor de enfermería en diversas escuelas de educación superior y ponente en múltiples eventos académicos científicos locales, nacionales e internacionales, así como en Iberoamérica. Enfermero certificado como enfermero docente por el Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería, COMCE, y enfermero certificado como licenciado en enfermería por la Comisión Nacional de Certificación de Enfermería, CONACE, de la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería. Cabe destacar también que es miembro de la Sociedad de Honor de Enfermería de la Sigma Theta Alpha, miembro del Comité Interinstitucional de Enfermería de Aguascalientes y miembro del Colegio de Enfermería del Estado de Aguascalientes, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Enfermería basada en la evidencia, creador y director del Laboratorio Social en Salud sobre Transdisciplina, Cuidado y Tecnología, así como cofundador de la Academia del Cuidado y coordinador junto con la doctora Sonia Herrera Justicia de la Red Internacional Praxis de Guías de Buena Práctica en Cuidados, Fundación Index España. Cabe señalar que es autor de múltiples artículos científicos en materia de investigación, guías, praxis y cuidados. Sus intereses personales son el desarrollo del cuidado de la salud humana desde la disciplina de enfermería a partir de la óptica del contexto histórico-filosófico, sociocultural y transdisciplinar. El día de hoy el maestro Ramiro Altamira Camacho nos presentará el tema sobre el método en enfermería contemporánea. Muchas gracias, doctor Ramiro, por estar presente y aceptar nuestra invitación a este seminario permanente de investigación. Adelante, doctor Ramiro. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Gracias a usted, doctora, por considerar mi persona para esta pues charla. Intentaré ser breve. Me gustaría más tener un espacio para dialogar sobre esto. Sin embargo, resulta que hablar del método pues es un tanto complejo. Voy a procurar ser lo más breve ajustándome al tiempo, ¿no? Les pido una disculpa si escucha de pronto mucho ruido. Estoy aquí ahorita en una área común de la universidad, pero bueno, voy a intentar utilizar el microfonito para que no se escape por ahí el sonido de acá.
Bueno, eh, un tanto diferente con un extra, lo que le he puesto aquí a la portada de las diapositivas, la he enunciado así, ¿no? El método en enfermería contemporánea, y he agregado esta pequeña oración en amarillo. Una visión dialéctica. Ahorita les voy a explicar por qué esto de visión dialéctica. En esta diapositiva les voy a presentar, pues, de lo que consta básicamente pues, mi participación, ¿no? Vamos a intentar aproximarnos a lo que es la enfermería contemporánea, a lo que llamamos método, y a cómo accionamos el método en la disciplina de enfermería. Bueno, entonces espero todos estén cómodos y cómodas en sus asientos, porque pues va a ser un poco denso todo esto que les voy a comentar, ¿sí? En realidad es un ir brincando, subiendo y bajando de conceptos, ¿no? Bien, frecuentemente pongo esta diapositiva a modo de preludio. Un preludio es una entrada a algo. Aquí tienen en esta fotografía pues la primera página de la partitura de Chopin, ¿sí? Del preludio. Y bueno, tengo este pequeño texto, ¿sí? Hablar del método en enfermería supone el reto de mirar la disciplina de otra forma, reaccionaria, crítica y algunas veces hasta contradictoria a los esquemas disciplinares pues transmitidos en la academia. Tengo entendido que muchos de ustedes están en formación de pregrado, estarán haciendo o pensando en realizar una investigación. Sí, sepan que cuando me refiero a método, no estoy hablando de metodología, ¿sí? Me estoy refiriendo a algo que está en un nivel superior, y ahorita lo vamos a ver, en un nivel superior del conocimiento, en una situación más abstracta, ¿sí? Por metodología entendemos una serie de pasos sistematizados, bla, bla, ahorita lo vamos a ver, pero por método, el método es más complejo, ¿sí? De hecho, es desde ahí desde donde se va a mirar al método, desde su complejidad. Tengo esta imagen también, si no la recuerdan, es una eh, cajita, está cerrada, que al abrirla aparece este tríptico sobre madera, ¿sí? El tríptico sobre madera se llama el Jardín del Edén o el Jardín de las Delicias, es del Bosco. Me gusta usar esta pintura como una metáfora de lo que es la dialéctica, ¿sí? Una forma en la que tres ideas están en una sola figura, en una sola, se sustraen a un solo concepto. En este caso, tenemos del lado izquierdo de la pantalla el Edén, en el centro tenemos el mundo, y del lado izquierdo tenemos lo que para el Bosco pues vendría a ser el inframundo, ¿no? En términos dialécticos, es una idea que se ha dogmatizado, que se ha tomado siempre como correcta, como lo que debe de ser, como la verdad, como la metanarrativa, ¿sí? Del lado opuesto tenemos una idea que se opone en mediana o en gran medida o radicalmente a la metanarrativa. En este caso, la metanarrativa es el Edén, a donde todos quieren ir, donde todos quieren estar. Y lo que se opone es la antítesis, de cierto modo. Pero luego viene una síntesis, que es la conjunción de las tres imágenes, ¿no? Que en realidad es la obra en sí misma del Bosco. Algo así voy a tratar de abordar con esta idea del método, ¿sí? Porque la mayoría cree en su metanarrativa, en su tesis, en su superdiscurso, que el método es la metodología, que el método es la estrategia de investigación cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Yo les vengo a decir que de esta forma antitética, ¿sí? Que ese no es el método. Si lo que nosotros comprendemos como
método cuantitativo o método cualitativo es apenas una forma, ¿sí?, de hacer investigación científica. Pero el método tiene algo más complejo todavía, ¿no? Que es lo que les voy a mostrar a lo largo de esta ponencia y que además pues está estrechamente relacionado con enfermería. Bueno, enfermería contemporánea. Esta palabra de contemporáneo la he leído muy pocas veces en artículos científicos, la he leído muy pocas veces en libros. De hecho, honestamente no he leído ningún libro en español que hable de enfermería contemporánea, una enfermería de nuestra época, y mejor dicho, de su época. Si es que están estudiando un pregrado, de su época. Si están haciendo un posgrado, una maestría o un doctorado, pues qué enfermería es la que estamos realizando, qué enfermería es la que estamos construyendo. Esa es la enfermería contemporánea. Muy probablemente lo que hemos recibido de nuestros profesores, de nuestros mentores, es una enfermería moderna. Y ahora lo explico en esta línea del tiempo. Tenemos conocido que existen, de una forma muy reduccionista y lineal, 4 etapas de la enfermería. Una etapa doméstica, una etapa vocacional, una etapa técnica y una etapa profesional. Doméstica, vocacional, técnica y profesional, que se corresponden con las edades de la historia. La edad antigua, ¿sí?, separada por la invención de la escritura. La edad media, ¿sí?, que da origen, su origen está en el año 300, 400 después de Cristo, ¿sí?, con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Termina, no existe una fecha exacta de cuándo termina la Edad Media, ¿no? Pero pues hay quienes dicen que la Edad Media termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, hay quienes dicen que termina con ¿cómo se dice?, la decapitación de los reyes de Francia, que eso es lo que da inicio a la modernidad. Bueno, nos vamos a quedar que la Edad Moderna inicia en el Renacimiento, ¿sí? Con el auge de las humanidades, con el auge del arte, de la literatura, de la poesía y sobre todo con la posición en el centro de todo el universo, de todo el pensamiento, de todos los actos al ser humano. Pues de ahí surge el humanismo, ¿sí?, en el Renacimiento. Entonces se vuelve a centrar al hombre en términos genéricos, ¿sí?, dentro de todo el pensamiento. Se desplaza a Dios, se desplaza a la teología y se pone al hombre. Y ahí inicia la Edad Moderna. Después viene la Edad Contemporánea. Esta más o menos tiene que ver con con el Holocausto, con la invención de la cibernética, ¿sí?, con las primeras y segundas guerras mundiales, ¿no? Bueno, pues la enfermería se corresponde con estas etapas, ¿sí? Hay quienes han dicho que la edad doméstica, pues se correspondía con la edad antigua, la edad vocacional se correspondía con la edad media, la etapa técnica se correspondía con la edad moderna y la etapa profesional se corresponde con la edad contemporánea. Yo quisiera aprovechar este espacio para adelantarles que existe un montón, ¿sí?, muchísimas enfermeras que están comenzando a construir otra etapa de la enfermería, una enfermería superada por la etapa profesional. Yo me atrevo a decir que es una etapa política, ¿sí? Política, una etapa política de la enfermería, ¿sí? Una etapa político científico, ¿sí?, o una etapa político-social de la enfermería, ¿sí? Bueno, y a lo largo de la historia, pues se ha visto varias ideologías, que son estas que estoy señalando: la escolástica, el colonialismo, el pragmatismo, muchos ismos, ¿no? Actualmente, estas ideologías se relacionan mucho con el feminismo, con la cibernética, con el neoliberalismo, con el poscolonialismo, el tecnologismo, el posmodernismo, entre otras, ¿no? Estas ideologías contemporáneas son las que están influyendo el pensamiento de las enfermeras, son las que están influyendo la forma en la que se va a construir la enfermería,
¿sí? Entonces, la enfermería contemporánea ya no puede seguirse pensando desde el racionalismo, desde el positivismo, que data de 1800 y que incluso ha sido hasta superado por el cientificismo y el funcionalismo. Hay un auge por la tecnología. Si vean el video que tenemos de fondo, ¿sí? ¿Cómo serían estos cuidados sin toda esa tecnología? ¿Cómo serían las relaciones humanas sin toda esa tecnología? ¿Cómo serían las interacciones interprofesionales sin esta tecnología? Sí. Bueno, pues ahora existe una antítesis, que es una crítica al uso degradado de la tecnología. ¿Sí? Y el método el método en la enfermedad contemporánea es la síntesis, ¿no? Sí usar la técnica, sí usar la tecnología, pero también cuestionarla, también criticarla, porque ahí nos estamos olvidando de lo que es esencial para la disciplina. En síntesis, bueno, tengo aquí una síntesis temporal de la enfermería o de la educación en la enfermería, a propósito de que la mayoría estamos aquí en formación. El inicio de la enfermería profesional, pues data de 1870, 1900, ya saben, con Florence Nightingale, pero hay un personaje muchísimo antes que Florence Nightingale, ¿sí? La enfermería se inicia o se han encontrado textos de la enfermería ya como una profesión, como un ejercicio disciplinar, ¿sí? En Juan Ciudad, ¿sí? O el fundador de la Orden de San Juan de Dios, ¿sí? Este soldado que inaugura la enfermería y que se dedica a cuidar enfermos. Si quieren saber más sobre él, pues les recomiendo que lean la obra del doctor Amezcua. Él ha dedicado gran parte de su vida a estudiar a Juan de Dios, ¿no? Pero bueno, la mayoría hablamos de Florence Nightingale y creemos que ahí inicia la enfermería profesional, ¿sí? En realidad ahí inicia la enfermería moderna, ¿sí? O la enfermería académica, ¿sí? Porque la enfermería profesional en sí, pues inicia con los cuidados que da Juan Ciudad o Juan de Dios, ¿no? Acá en México nos llega hasta 1930 aproximadamente, ¿sí? Una vez que expulsaron a las monjas de los hospitales, pues dicen, ¿y ahora quién va a cuidar? ¿Quién va a hacer el trabajo aquí pesado de los hospitales? Pues dicen, no, pues tráete señoritas de la casa que traigan las mismas ideas de las monjas y que le entren aquí y las enseñamos, decían los que sabían en esa época, ¿no? Que eran los médicos. Y entonces comienzan a contratar, por así decirlo, a dar trabajo a las enfermeras mexicanas. Piensen cómo era el mundo en un México del 1930, ¿sí? Cómo era la posición de la mujer en 1930, ¿sí? Y vean de eso qué es lo que posiblemente se sigue arrastrando hasta nuestros días. Los programas de enfermería para enfermería surgen en 1950, pero no en México. Estos programas surgen allá en Reino Unido, en Escandinavia, por allá, ¿no? En Estados Unidos, 1950. Aquí en México, yo creo que hay muy pocos programas, sí, de enfermería para enfermería. La mayoría siguen arrastrando materias o asignaturas médicas, ¿no? O sea, siempre es una enfermería pediátrica, enfermería ginecológica, enfermería tal. ¿Y cuándo enfermería desde la enfermería? ¿Acaso introducción, historia? Bueno, en 1950 también, allá, del otro lado del río, se empieza a formar el pensamiento crítico de las enfermeras, con posgrados, con doctorados, ¿no? Y bueno, aquí en México la enfermería profesional empieza como a institucionalizarse en el 2000. Quiero que vean estos dos colores, el gris, perdón, el cafecito y el azul, ¿sí? El tiempo que llevan desarrollándose la razón instrumental, técnica, tecnológica de la enfermería por el pensamiento crítico en la enfermería. Pensemos que cuántas veces nos han instruido o formado para usar el pensamiento crítico en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un ejercicio para ser un poco más críticos. Actualmente esto es lo que nos mueve, ¿no? Esto es lo que nos motiva a pensar que la enfermería es este espectador o este actor
sí, que está ahí ventilando al paciente, que domina estas máquinas. Les adelanto, el protagonista de esta escena fotográfica es este señor que está yaciente, ¿sí? Él es el protagonista. La modernidad que pone de centro al hombre, y lo voy a decir así, que pone de centro al ego, nos hace creer que somos los protagonistas, ¿sí? Nos hace creer que somos los que sabemos y los que debemos tener el uso de las herramientas para ayudar, ¿sí? A las personas. Aquí hay que invertir un poquito los roles, ¿sí? Los protagonistas son ellos y es por ellos quienes tenemos que saber dominar estas máquinas, quienes debemos de tener conocimientos, ¿sí? Tengo este esquema para entender un poquito lo que es el conocimiento que las enfermeras debemos tener, ¿sí? Pues tenemos conocimiento de las ciencias naturales y de las ciencias del espíritu. Las ciencias del espíritu son las ciencias humanas y las ciencias sociales, ¿sí? La enfermería, como antítesis, es una ciencia humana. La tesis es que es una ciencia natural. La antítesis es que es una ciencia humana. Sí, aquí la tenemos. Y también una ciencia social, ¿sí? Con conocimientos de ciencias naturales. ¿Sí? El conocimiento específico de la enfermería viene dado por conceptos propios, y aquí tenemos algunas autoras, teoristas de la enfermería. Y pongo las contemporáneas, ¿no? Rogers, Parcé, Watson y Melis. Pero también tenemos conocimientos de otras disciplinas, ¿sí? Son conceptos ajenos. Estos le vienen de las ciencias naturales y de las otras ciencias. Me voy a permitir leer este parrafito que acá tengo. El arte, por ejemplo, es la vía para que el ser humano encuentre sentido de trascendencia, de triunfo ante la muerte. Enfermería es un arte. Florence Nightingale decía, ¿no? El más bello de todas las bellas artes. Bueno, pues yo agregaría, la enfermería es una ciencia humana, ¿sí? Es la más humana de las ciencias humanas. Esta imagen lo constata. Bueno, para poder aterrizar un poquito más la idea de la enfermería contemporánea, les voy a mostrar pues un diálogo que se ha sostenido durante, a ver, discúlpenme que no haga la cuenta rápida, pero es aproximadamente desde los 70 hasta hoy, que son como 50 y tantos años, ¿sí? 53 años, 54, 55 años aproximadamente lleva una discusión donde se están enfocando enfermeras como Pamela Reed en definir qué es lo que las enfermeras deben saber, qué es lo que las enfermeras son y qué es lo que las enfermeras deben conocer y cómo lo deben conocer. Entonces, Pamela Reed, en este artículo que publicó en 2021, ¿sí? Que se llama La dignidad del conocimiento de enfermería, ¿sí? Menciona que si la práctica de las enfermeras no se orienta desde el conocimiento de la enfermería, se puede decir que no ha quedado claro lo que es la disciplina de enfermería, ¿sí? Entonces aparece aquí una de las enfermeras a las que más sigo, ¿sí? Que es Rizo Parcé. Ella en su artículo del 2015 dice, ¿ciencia de enfermería o enfermeras científicas? Yo, por ejemplo, tengo una maestría en ciencias de enfermería. Hay quienes tienen una maestría en investigación, son científicas. Si yo como enfermera tengo una maestría en ciencias de enfermería y por lo tanto el desarrollo de mi trabajo tiene que ir encaminado a expandir el dominio del conocimiento, ¿sí? De la disciplina de enfermería, ¿sí? Si la enfermería es una disciplina científica, ¿qué forma de ciencia tiene? Es lo que pregunta Parceno. Y yo me atreví a hacer este esquema para explicar qué tipo de forma de ciencia tiene. Bueno, no se estresen, aquí ahorita se los explico. Bien, en el centro tenemos con el color azul claro el conocimiento de la disciplina de enfermería. Con el color verde, en la caja verde, tenemos el conocimiento de disciplinas sociales. Pongamos, por ejemplo, la pedagogía. En la cajita morada tenemos el conocimiento de disciplinas humanas. Pongamos, por ejemplo, la psicología.
En el caso de la cajita azul tenemos el conocimiento de las disciplinas biomédicas o biológicas, ¿no? Pongamos, por ejemplo, aquí todas, ¿no? Biología, bioquímica, fisiología, anatomía, patología, embriología, patología otra vez, ¿no? Un montón de patología. Aquí es lo que debemos saber, ¿sí? Voy a poner ejemplo aquí de la psicología y acá el de la pedagogía. Las enfermeras han insistido en salirse de esta caja de conocimientos y caer en su caja de conocimientos, dejar el paradigma biomédico y entrar a su propio paradigma. Pero ahora estamos cayendo en el error de psicologizar todo y todo lo giramos en torno a rollos, asuntos mentales, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque la psicología no necesariamente es una ciencia humana. En muchos casos, la psicología se está tornando una disciplina biomédica tomada de la mano de las neurociencias. O en todo caso, que insistimos en medir el conocimiento, en educar desde la pedagogía. Ojo, sin saber pedagogía, sin tener construcciones teóricas de la pedagogía. Y entonces no hacemos ni una ni otra. Y como dicen acá, no pichamos, ni cachamos, ni dejamos batear. ¿Sí? La enfermería tiene sus conceptos propios, es su propia caja, ¿sí? Tiene sus propias herramientas, ¿sí? Y entonces es una ciencia básica que hace investigación básica y es una ciencia aplicada que hace investigación aplicada orientada a la práctica. La investigación básica se centra básicamente o propiamente en reconstruirse o autoconstruirse. Miren, las líneas azules se dirige hacia, ¿sí? Pero en las líneas rojas hay un retorno hacia la ciencia básica y hacia el conocimiento. En el caso de la ciencia aplicada busca, ¿sí?, a través de investigaciones aplicadas, llevar a la práctica los conocimientos que la investigación básica o que la ciencia básica van desarrollando. Y entonces esa investigación práctica, esa práctica de enfermería, también le va a aportar a la disciplina. Sí. Y bueno, acá de este lado tenemos un rectángulo rosita, pues que tiene que ver con el campo disciplinar común. Hay un debate también en la enfermería de que si es una ciencia eh, transdisciplinar, que si las enfermeras debemos de girar hacia la transdisciplinariedad. Fauset dice, sí, es muy interesante porque las enfermeras observamos fenómenos complejos. Esto lo dijo creo que en el 2020-21, pero de nada va a servir que las enfermeras hablen de ciencia de frontera, ¿sí?, si no conocen ni siquiera lo que es la disciplina de enfermería. Necesitan conocerla de manera disciplinar, necesitan conocer la caja, ¿sí?, cómo se abre, cómo se cierra, qué hay adentro, ¿sí?, necesitan conocer los límites y los alcances de la disciplina, ¿sí?, para entonces asumir una enfermería transdisciplinar. Tengo este esquema, ¿sí?, donde pues la enfermería, el campo humano es un concepto rogeriano, ¿sí? El universo es un campo también que utiliza Rogers para el campo energético. Y justamente Rogers es la enfermera de frontera porque vincula la física cuántica con la astrofísica, con la enfermería, con la biología, con la antropología, con la psicología. Y yo me permití hacer este esquema, ¿no? Aquí tengo neurociencias, teoría de sistemas, ciencias de la complejidad. Y aquí tenemos algunas disciplinas de las ciencias del espíritu, ¿no? La escuela de Frankfurt, la teoría crítica, la fenomenología, el postestructuralismo con el psicoanálisis, ¿no? Si las enfermeras comprendiéramos las ciencias naturales, perdón, las ciencias del espíritu, igual que las ciencias naturales, creo que nuestra función de cuidar este campo quizá llegaría a su objetivo tan deseado, ¿no? Bueno, de este modo trato como pues de hablar muy someramente de lo que pues, se puede entender como enfermería contemporánea, ¿no? Bueno, ¿a qué llamamos método? Este sujeto que está aquí, si lo ven, tiene cara de francés, pues es René Descartes, o Descartes, ¿no? La palabra descartar viene de él, ¿no? El tipo era un obseso neurótico que tenía muchas necesidades de encontrar las respuestas correctas de todo. Tan así que siempre se cargaba una tablita, ¿sí? Un famoso plano cartesiano, ¿sí? Y él definía a partir de ese plano
pues qué cosas podían resultar buenas, malas, según el punto en el que estuvieran dentro de ese plano cartesiano. ¿Sí? Y él decía, bueno, esta la quito. Y ahí empieza la palabra descartar, ¿no? Así como un dato curioso. Bueno, pues el método, sí, surge muchísimo antes que René Descartes, pero él desarrolla una estrategia muy práctica, muy simple, sí, que hoy comprendemos como serie de pasos sistematizados, sí. Es decir, él desarrolla una metodología para llevar a cabo el método, sí. Una metodología para desarrollar, para entender, para estudiar este método, sí. Y ahí es donde empieza a torcerse esto, ¿no? Porque creemos que el método es la metodología. Sí, el método en realidad es una estrategia del pensamiento humano para intentar responder, ¿sí?, a situaciones que se le enfrentan en la realidad, ¿sí? Y aquí entonces cuando él empieza a llevar esta idea a la máxima expresión, ¿sí?, a su máxima obsesión, porque era así, ¿no? Y era un pensador muy prolífero, ¿sí? Les comento que pues, era geómetra, era teólogo, pero él decía, es que no puedo creer las cosas solamente porque alguien me las dice o solamente porque yo las creo. Tiene que haber una prueba de verdad, tiene que haber un examen de realidad que me haga ver que esto es verdadero y no es solamente mi intuición o no solamente son mis sentidos. Y entonces esto lo empieza a racionalizar demasiado, ¿no? Entonces aparece el racionalismo con René Descartes, ¿sí? Y obviamente en esa época pues surge el humanismo, ¿no? Un humanismo que se va trasladando hasta la modernidad con Florence Nightingale, ¿sí? Hasta lo que podemos comprender actualmente como la enfermería, ¿sí? Recordemos que Florence Nightingale, antes de ser enfermera, fue estadista, estudió matemáticas, estudió estadística. Se me fue el nombre de este personaje, pero su seudónimo era Ted Student. El famoso Student de la Ted Student es un seudónimo. Ese personaje, John Wilhelm, ahorita no recuerdo su nombre, fue compañero de Florence Nightingale, ¿no? Entonces, ahí está otro wikidato. ¿Sí? El famoso Student, de la T-Student, fue compañero de Florence Nightingale. Florence Nightingale era una mujer privilegiada en su época que pudo estudiar a la universidad, cuando en su época nadie estudiaba, o eran muy pocas las mujeres que estudiaban en la universidad. Matemáticas, que formaba parte del Colegio Real de Matemáticas de Londres, ¿sí? Bueno, pues Florence Nightingale fue de esas primeras mujeres, ¿sí? Y pues como ella ha habido otras mujeres que han desarrollado cualidades racionales, matemáticas, ¿sí? Esta última que apareció por aquí, a ver si se ve de nuevo. Esta que me acaba de aparecer aquí, es una mujer mexicana, aparece en el billete, allá no recuerdo en qué billete, es Carmen Cerdán, ¿sí? Hermana de Aquiles Cerdán y estos sujetos que murieron en el estallido de la Revolución, pues también fue enfermera y fue revolucionaria. Bueno, ¿qué es lo contemporáneo de enfermería y qué tiene que ver con el método? Esta idea cartesiana del método se jaló hasta la enfermería, al punto en que reducimos totalmente nuestro pensamiento a cuestiones epidemiológicas, estadísticas, ¿sí? Eh, racionales, humanistas. Ahí entra, por ejemplo, la fenomenología, ¿sí? Porque la fenomenología también viene de este racionalismo humanista, ¿sí? Donde centra al hombre, ¿sí? Pone al ser humano en el centro. Entonces, este es el legado que nos ha dejado el método, ¿no? Una división entre paradigmas cuantitativos, cualitativos, ¿sí? Y una enfermería también dividida, ¿sí? En un mundo políticamente, económicamente dividido, ¿sí? Porque estos de azul se han desarrollado tanto por la tecnología que ha avanzado, pero además por las guerras que la misma ciencia ha facilitado, ciencia que se desarrolló pues con la modernidad. Tenemos tres colores, miren, para explicar esto un poquito así rápido. El azul tiene que ver con los países primermundistas, países neoliberales, donde la ciencia, la tecnología tiene un auge súper potente. Estos personajes casi son dueños de todas las revistas científicas del mundo, por así decirlo. Y en rojo
pues están los países de segundo orden, ¿no? Que así se les llamaba antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, todos los países socialistas o, voy a decir la palabra prohibida, comunistas, ¿sí? Y en verde, pues están los países que ni una ni otra, ¿no? Y por ahí está México. Actualmente se les llama a los rojos y a los azules países desarrollados. A los verdes se les llama países industrializados o en vías de desarrollo. Pero pues nada nos diferencia de lo que viven en El Salvador o en Guatemala, ¿sí? Excepto nuestras ilusiones de llegar más rápido para acá arriba. Esta idea de enfermería de tercer mundo que hemos recibido, ¿sí? Viene también identificada por esta fotografía. Una fábrica, industria, manufactura, trabajo duro, exceso, ¿sí? Producción. ¿No me creen? Así surgieron los hospitales en las guerras, ¿sí? Trabajo duro, exceso, producción, ¿sí? Nada más lejano que la realidad, ¿sí? Y pude haber puesto una foto de mi hospital, pero no estaba peinado, entonces, pero eso sería un ejemplo también muy práctico de cómo hemos creído que trabajando duro, ¿sí? Que la producción nos va a llevar a una situación de progreso. Este es el progreso para muchos, ¿sí? Hay un movimiento intelectual, aceleracionista, que dice, ya, güey, que se acabe la humanidad. Necesitamos que haya máquinas que nos superen. Ya el ser humano tiene que evolucionar a su máximo potencial, que es la razón, que es el intelecto. Y entonces están ahí financiando a Google, biólogos, genetistas, ¿sí? O financiados por Google, por Elon Musk, ¿sí? Si tienen oportunidad, busquen qué es Neuralink, ¿sí? ¿Qué es el proyecto Brain? ¿Sí? ¿De dónde se financian las neurociencias principalmente? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la Armada de Estados Unidos con esto? ¿Sí? ¿Por qué la tecnología de nuestros autos tiene que ver con tecnología de una nave espacial? ¿Sí? Eso es una realidad que está oculta para los países de verdecito en el mapa, ¿no? Muchos nos queremos ir a estudiar al extranjero para aprender de ellos, pero donde más podemos aprender está pues es nuestra realidad. Tengo este esquema que hice hace exactamente 10 años en mi celular. Un día que estaba ahí cabeceando en un café, me puse a hacer esto. Yo tengo un trauma con la idea de estandarizar el cuidado, ¿sí? En ese tiempo, yo hace 10 años, yo descubrí la epistemología de enfermería, ¿sí? Estaba en mi primer semestre segundo cuatrimestre de la maestría, ¿sí? Y yo decía, o creía, que cuanto más estandarizara el cuidado, más se iba a alejar de su metaparadigma, la enfermería, y se iba a distanciar de la epistemología. Este cambio que supuestamente viene dado por todas las gestiones políticas, gestiones institucionales, hace que se desplace el cuidado. Y me he permitido, 10 años después, recrear ese esquema un poquito más formal y no en un teléfono, ¿no? Porque lo hice con el editor de fotos del teléfono. Lo animé un poco para explicar cómo es esta dinámica, ¿sí? El, los fenómenos centrales de la enfermería, ¿sí? Se debaten entre la estandarización y el reconocimiento de la epistemología de la enfermería. Es decir, ¿cuántos de nosotros en verdad nos hablan de lo que es la enfermería contemporánea? De lo que es el conocimiento de la enfermería y cómo se debe conocer en la enfermería. Nos priorizan estandarizar nuestra práctica, nos priorizan estandarizar el cuidado. Entonces, esto con el paso del tiempo va a ir aumentando, esta esfera que se queda ahí va a ir aumentando con el paso del tiempo. Ahí va aumentando con el paso del tiempo, se va expandiendo, ¿sí? El cambio, ¿sí? Hizo que la epistemología se quedara acá atrás, encerrada en esto, y ahora todo lo demás es estandarización del cuidado, ¿sí? Pone a la enfermería frente a un mundo que no la comprende, que no sabe que existe,
La enfermería se siente invisibilizada, se siente invisible. La enfermería busca un reconocimiento social. La enfermería busca que nuestros padres nos dejen de decir, estudia otra carrera mejor. La enfermería busca justificar que puede hacer algo para sostenerse económicamente, profesionalmente, ¿sí? Pero eso va a ser imposible, como ha llegado a ser hasta ahorita, ¿sí? Si no volteamos a ver a la propia enfermería, ¿sí? Pero para mirar a la enfermería es hacer una especie de regreso hacia las personas, ¿sí? Las enfermeras, la enfermería, de hecho el término nurse viene de nodriza, viene de educadora, criadora de niños, ¿sí? Y cada vez nos alejamos más de esta intimidad que nos vincula con las otras personas por dominar el cuidado estandarizado o la técnica. Eso nos está alejando entonces de la gente y entonces ¿cómo queremos que nos vean si nosotros mismos nos alejamos de las personas? Aquí está el artículo, ¿sí? La dignidad epistemológica del conocimiento de enfermería, ¿sí? Yo una vez se me ocurrió tuitear esto, ¿no? En 2017, hablamos de dignidad en enfermería cuando diseñamos cursos y programas de enfermería para Enfermería Express. Ustedes tienen una ventaja, están en una universidad pública y a mi ver una de las mejores universidades de México. Pero afuera de ustedes, cerca del hospital, hay otras escuelas de enfermería donde dan clases enfermeras que egresaron de su universidad, donde quien coordina esos programas es una enfermera. Sí. Algo nos está fallando a la enfermería cuando queremos darle dignidad, cuando queremos ser reconocidas, cuando queremos tener una posición política, ¿sí? En una institución, algo estamos haciendo, ¿sí? Que no es lo que nos está ayudando. Entonces, ese algo tiene que ver con el método, con la forma en la que hemos asumido el método, con la forma en la que desarrollamos el método. Olvídense de la metodología, ¿no? Porque a final de cuentas esta es el procedimiento para realizar una investigación básica o aplicada. El método en la enfermería está olvidado, ¿sí? Se ha reducido, ¿sí? A responder una pregunta científica, ¿sí? A falsear una hipótesis, ¿sí? Se ha reducido el método en la enfermería a aprender a utilizar apósitos, que por ahí escucho que le dicen parches. Sí, el método de enfermería se ha reducido a dominar el calibre de los accesos vasculares. Sí, ya ni siquiera a valorar las heridas, sino a optimizar los recursos, los apósitos, porque te dan muy pocos en el hospital. O sea, a eso se ha reducido el método, el cuidado, ¿sí? En la enfermería. Ahorita voy a explicar un poquito de qué carajo se trata esto del método, ¿no? Ideas, razones y pensamientos. Aquí voy a poner otro ejemplo en una línea horizontal temporal de cómo las ideas, la razón y el pensamiento moderno, cartesiano, progresista, tecnocientífico, ¿sí? Humanista, de hecho, ¿sí? Ideas, están llevando a una tendencia un poco extraña. Eso es lo que ha ocurrido. Las ideas humanistas del Renacimiento van en declive. Reconozcámoslos, tenemos menos valores, somos menos responsables, tenemos menos libertad, somos más sumisos, hacemos más lo que nos dicen, aunque a vistas de otros nos expresamos como queremos y decimos lo que queremos, pero en realidad la esencia humana ha decaído, ¿sí? Nietzsche dijo, ¿no? Dios ha muerto. Foucault dice, el hombre ha muerto, ¿sí? Eh, los psicoanalistas dicen, el hombre nunca existió, siempre fue una construcción de una superestructura inconsciente, el discurso, ¿sí? Y entonces aquí nos encontramos en un declive de lo humano. Mientras tanto, la razón instrumental, ¿sí? Va en aumento, ¿sí? La razón instrumental es el uso de la técnica, ¿sí?
esta marquita que tengo aquí es más o menos el momento histórico donde aparece la revolución industrial, ¿sí? La máquina de vapor, las fábricas. Esa fue la segunda revolución industrial. Ahorita estamos en una quinta revolución industrial que tiene que ver con conectar nuestro cerebro con una interfaz digital cibernética y podernos extraer información en una USB del cerebro, ¿no? Para allá vamos. Bien, 1400, 1600, 1700, 1900, 2000. Y ahí le paré en el 2000, ¿no? Porque no sé qué vaya a ocurrir en el 2030. Sí, bueno. La línea punteadita, pues habla de la cultura universitaria. Justamente en las universidades se va perdiendo estas virtudes humanistas, mientras que se va priorizando a la razón instrumental. Sí, nosotros como profesores somos responsables de esto también, pero pues también somos víctimas porque así nos enseñaron, ¿no? Por eso insisto en que necesitamos ser críticos para ver la posición en la que estamos, el lugar en el que estamos, el lugar histórico en el que estamos. Y esta línea roja, pues muestra una tendencia, ¿sí? A simplificar el conocimiento. Bueno. ¿Y esto qué tiene que ver con el método? Aquí tengo dos imágenes. Hay dos personajes, una paloma y un halcón. Aquí va en picada el halcón. Acá el halcón va persiguiendo a la paloma. ¿Sí? Les voy a mostrar un video. Les pido le pongan atención en lo que les voy contando, lo que es el método para la enfermería contemporánea. Bueno, en esta metáfora de la paloma y del halcón, el método es una estrategia, ¿sí? Una estrategia natural. Es una estrategia dada por el simple hecho de ser seres humanos, ¿sí? Es una estrategia que se encuentra en toda la naturaleza. El método existe, ¿sí? Aunque no tengamos herramientas científicas, ¿sí? Este es un ejemplo. Todo desarrollo teórico y filosófico, científico, es biográfico. Todo lo que nos mueve a hacer una investigación tiene que ver con nuestra vida, ¿sí? René Descartes, toda su vida se enfocó a intentar encontrar la verdad de las cosas, ¿sí? Y dedicó toda su vida a desarrollar una forma de comprender el método, ¿sí? Nosotros, como enfermeras, estudiantes que estamos desarrollando una investigación, ¿sí? Esta investigación nos tiene que llevar a la causa, al origen de nuestras ideas, ¿sí? El método es en realidad una estrategia, ¿sí? Vean la estrategia que utiliza la paloma para huir del halcón, ¿sí? Vean la estrategia que usa el halcón para alcanzar a la paloma, ¿sí? La estrategia o el método estrategia es en realidad una posición estratégica, es un ensayo de vida. Si ustedes están haciendo una investigación, ¿sí? Piensen que no es solamente para cumplir un criterio o un crédito. Esa investigación la tienen que llevar a las máximas consecuencias de su vida, porque eso es desarrollar el método, ¿sí? Poner en marcha, ¿sí? Un montón de estrategias para poder sobrevivir, ¿sí? Intelectual, moral, espiritualmente, existencialmente. Por eso René Descartes decía, pienso, luego existo, ¿sí? Pero en realidad no podemos pensar si no somos conscientes de la existencia. Es decir, no podemos desarrollar el método si no nos damos cuenta de dónde estamos. La paloma se da cuenta que la está siguiendo un halcón y tiene que utilizar el aire, tiene que utilizar su peso, tiene que utilizar la gravedad para poder hacer movimientos aleatorios en el vuelo y que el halcón pierda velocidad, porque el halcón es más grande, porque el halcón es más pesado, porque las alas son más anchas, y entonces el halcón no puede perseguir en picada a la paloma, tiene que ir boleteando, ¿sí? Y le cuesta más trabajo. Finalmente, en esta ejemplo, pues el halcón la alcanza, ¿no? La estrategia o el método del halcón es más eficaz que el de la propia paloma, ¿sí? El método en las enfermeras tiene que ir encaminado, en verdad,
a la supervivencia de la disciplina, ¿sí? Pero en un sentido dialéctico, en un sentido donde consideremos, contemplemos a las personas que cuidamos, ¿sí? ¿Cómo accionamos el método? ¿Cómo las enfermeras llevamos a cabo este método? Les mostré esta línea del tiempo de una forma muy sintética al inicio, ¿sí? Yo les digo que actualmente la enfermería está en una situación política donde tiene que definirse, ¿sí? Pero bueno, ¿qué carajos es esto de la política, no? Yo pondría aquí a la enfermería actual, arribita del niño, ¿no? Ahí contemplándonos esta ponencia, ¿no? Hannah Arendt, ¿sí? Una filósofa contemporánea, alumna de Martin Heidegger, dice que la acción es política. La palabra acción significa política, ¿sí? Acción política tiene una relación con el concepto de praxis, ¿sí? Con el concepto de hacer, pero esta praxis tiene que ver más con una cuestión diferente al solamente hacer o al solamente producir, ¿sí? Cuando se trata de una acción política, el hacer, ¿sí? Tiene que ver con el logos, con la palabra, con el verbo, con las personas. Esto se corresponde con la condición humana, ¿sí? Son los lugares, las personas, las que ejecutan esa acción, ¿sí? Para Arendt, polis, en el sentido de tratar de clarificar esto de por qué acción es política o por qué la acción es una política, quítense de la cabeza la idea de partidos políticos, ¿eh? Eso es grilla, eso es politiquería, ¿sí? Eso es manipulación, si eso es incluso una posverdad. La política, la acción es política. Y si nosotros necesitamos accionar el método, ¿sí? Esa forma estratégica de pensar la vida, el conocimiento, la existencia en el cuidado, ¿sí? Debemos de comprender la acción como política, ¿sí? Para Arendt, ¿sí? La polis es el campo de comunicación y de interacción que asegura el ejecutar conjunto, esta palabra es clave, conjunto como concepción de la acción y la capacidad para concentrar con las demás, con los demás, ¿no? Y actuar de acuerdo con los otros, fíjense bien, en conjunto, ¿sí? Capacidad para concretar con los demás, ¿sí? Actuar de acuerdo con los otros. Entonces, ¿cómo vamos a accionar el método? Pues en conjunto con los otros, con las otras personas, ¿no? Polis implica el estar en una empresa común, ¿sí? En algo que nos interesa, ¿sí? Hay un ejemplo muy común que utilizamos, ¿sí? El de un barco, ¿sí? Unos son marinos, pero unos son, sí, marineros, otros son capitanes, ¿sí? Pero todos desean llegar a tierra firme, y para llegar a tierra firme, ¿sí? El que sabe conducir el barco es el capitán, el que sabe dirigir el destino es el capitán, pero el capitán necesita de la tripulación y la tripulación necesita del capitán. ¿Sí? Eso es una política, hay políticas dentro del barco, ¿sí? Entonces el método, ¿sí? Supone una política para poder ser accionado, y esta política tiene que ver con la ética, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la responsabilidad. Al mundo no le hacen falta más doctores en virología, al mundo no le hacen falta más doctores en biología, en neurociencias, en enfermería. Al mundo lo que le hace falta es ética, ¿sí? Lo doméstico, en cambio, ¿sí? Está dominado por la violencia, la fuerza, la desigualdad, ¿sí? Y esto exige imponerse siempre. Y yo creo, voy a regresar, que la etapa doméstica de la enfermería sigue imperando en nuestra época. La etapa vocacional sigue imperando, ¿sí? La etapa técnica sigue reforzada. Entonces, para poder un poquito, pues, cuestionar esto, ¿no? De qué es lo que venimos jalando en la historia, ¿no? La poli señala una realidad donde cabe la vida política con toda su carga de libertad y de accionar conjunto en un mundo compartido. Esto es Hannah Arendt, ¿sí? Entonces, pensar críticamente supone reconocer una política para poder accionar el método en la enfermería contemporánea, ¿sí? Identificar el foco disciplinar de la enfermería, ¿sí? Este es un artículo de 1991, ¿sí? El foco de la disciplina de enfermería es el estudio del cuidado de la experiencia de salud humana.
Sí, esto solamente puede ser dado a través de una visión unitaria transformativa del ser humano. ¿Qué demonios es eso? Bueno, les voy a explicar aquí rápido. Vean esta secuencia de imágenes. Voy a señalar cuando termine. Son 3 secuencias. Voy a indicar, esta es la primera secuencia. Véanlas bien. Esa fue la primera secuencia. La segunda secuencia. Aquí terminó la segunda secuencia. Viene la tercera secuencia de imágenes. Esa fue la tercera secuencia. Cada grupo de imágenes tiene algo en común, ¿sí? ¿Qué tienen en común? Bueno, la primera está encaminada a órganos, a patologías, a aparatos, a máquinas. E incluso hay una enfermera robot. La segunda secuencia está encaminada a interacción con personas, pero priorizando el uso de las máquinas. Ahí llenos de aparatos, llenos de ventiladores, ¿no? La segunda secuencia tiene que ver una interacción más, ¿cómo decirlo?, intersubjetiva, ¿sí? Entre las enfermeras. No estoy diciendo que las 2 primeras estén mal o no sean correctas. Estoy haciendo una crítica al exceso de esas 2 primeras. Acuérdense lo que les dije de la dialéctica. Dialéctica no es anular lo otro, sino superar lo otro, ¿sí? Esas 3 secciones de imágenes están, ilustran este esquema, ¿sí? Primera secuencia de imágenes, según Newman. Segunda secuencia de imágenes, según Newman. Tercera secuencia de imágenes, según Newman. Lo mismo dice lo mismo dice Faucet, y Pamela dice, no, a mí no me engañas. Lo primero no tiene que ver nada con enfermería. Eso déjaselo a los biólogos, eso déjaselo a los patólogos, eso déjaselo a los médicos. Solo la segunda y la tercera secuencia de imágenes tienen que ver con enfermería. Y ellas les ponen estos nombres, ¿sí? Pero Afab Melis, ¿sí? Dice, bueno, sí, hay 3 secuencias, 3 visiones, pero hay una cuarta que está en progreso, ¿sí? Se está desarrollando. Entonces, es lo que hemos recibido a lo largo de la historia, lo que percibimos y creemos que tenemos que cambiar, el hecho de querer interpretar la realidad para poder interactuar con ella, pero esta está otra más compleja, ¿sí? Que es la contemporánea, que es la crítica a las metanarrativas, que es la crítica a los discursos de estas 2 o de estas 3, ¿sí? La posmodernidad, el poscolonialismo y el postestructuralismo. Se quedó el rayadillo ahí. Les sugiero que si tienen oportunidad, le echen un ojazo a este artículo que tengo aquí citado, ¿sí? Estos esquemas los saqué de ahí, ¿sí? Existe una forma de ver a la enfermería predominante de esta manera. El método se ha reducido a esto, ¿sí? Cuando tendríamos que utilizar la objetividad y la narración para nuestras prácticas, ¿no? Pensar los problemas sociales de la salud humana, ¿sí? Esa es la función de la universidad, crear profesionistas en enfermería, ¿sí? Según el CIE, ¿sí? La enfermería abarca los cuidados autónomos y en colaboración. Bueno, esto lo dejo aquí para que lo vean, ¿sí? Discapacitados y personas moribundas, ¿sí? Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en las políticas de salud, en la gestión, ¿sí? De los pacientes, de los sistemas y de la formación. Esto lo dice el CIE en el 2002, ¿sí? A ver, esto que ya lo dije. Bueno, aquí dice este tweet, ¿no? De la doctora Sonia. El cuidado es la esencia de la enfermería, pero no pertenece a las enfermeras. El cuidado es del ser humano, por el hecho de ser, ¿sí? No somos la voz de los pacientes, ellos ya nacieron con voz, ¿sí? Lo que pasa es que a nosotros no nos enseñaron a escucharlos, porque nos enseñaron a decir que nos escuchen,
¿sí? Ellos ya nacieron con voz. Cuidar es devolverle su espacio, escuchar sin juzgar, reconocer el cuidado en el otro. Bueno, esto era más o menos como un esquema que utilizo yo en las clases para explicar por qué la enfermería estudia los fenómenos sociales de la salud, ¿no? Tiene que ver una cuestión de responsabilidad, de libertad, de autonomía, pero pues está la función profesional, ¿no? ¿Qué es la disciplina? Pues un conjunto de reglas, códigos, de ética, y que supone un conocimiento propio. Pero esta es una realidad, ¿sí? Niños trabajando, ¿sí? Esto es lo que nosotros tendríamos que estar mirando. De cualquier forma, con cualquier estrategia, cuantitativa, cualitativa, pero mirar a esto, mirar hacia acá, ¿sí? Mirar a este fenómeno, mirar a las personas. Sí, es tiempo de que la enfermería vea por aquellos a quienes la sociedad ha ignorado, los marginados, los excluidos, los que se han quedado sin voz. Es momento de que enfermería aquí falta un acento, perdón. No, perdón, de la mano de la justicia, con la justicia social y las prácticas emancipatorias, genere un cambio en el paradigma de atención o de cuidado, ¿sí? Vuelva la mirada hacia el cuidado transcultural, ¿sí? Humanizado, ¿sí? Humanizado, las personas sin hogar son un grupo del que la profesión necesita aprender. Fíjense bien, nosotros como enfermeras necesitamos aprender de ellos, ¿sí? Retomando lo que mencionaba la doctora Sonia también. Este texto es un extracto de un artículo que se llama La experiencia vivida del cuidado de la salud de personas sin hogar, que justamente escribieron estudiantes de licenciatura. Entonces hay que regresar al espíritu vivo, ¿sí? Transformar la realidad mirando a los niños, ¿no? El método científico es un camino que se piensa, una estrategia con múltiples recursos para su desarrollo, ¿sí? La enfermería universitaria tiene una obligación, que es la de reconocer ese método científico, ¿sí? Es la de asumir el método como una estrategia que problematice las condiciones materiales que determinan la experiencia de salud humana, ¿sí? Nuestra obligación como profesores, como universitarios, ¿sí? La enfermería universitaria tiene la obligación de asumir el método como una estrategia que problematice las condiciones materiales que determinan la experiencia de cuidado de la salud humana. Este mural se encuentra en el Hospicio Cabañas, en Guadalajara, ¿sí? Y tiene muchos significados, ¿sí? El más común, la interpretación más común es que recrea a Prometeo llevándole el fuego a los hombres, ¿sí? No los está quemando. Las enfermeras, lo que tenemos que hacer es llevar el cuidado a las personas, no quemarlas con el cuidado, ¿no? Bueno, finalmente, ya para concluir, pues comentarles que hay un proyecto en la Fundación Index, sugerirles que visiten esta base de datos exclusiva de enfermería para enfermería que pertenece a la Fundación Index. También está la hemeroteca donde encontrarían revistas científicas y que invitarles pues a que visiten el siguiente QR, ¿sí? Para que comprendan un poquito más de cómo hacer realidad esta idea de un método contemporáneo pues para la enfermería, ¿no? Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Considerando que inicié un poquito tarde, creo que intenté ser lo más resumido posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Ramiro. ¿Hay preguntas en la sala virtual y en la sala presencial? ¿Alguien que quisiera hacer o alguna pregunta al profesor? Adelante. Vamos aquí a la sala de videoconferencia. Adelante, quien quiera hacer una pregunta, se puede levantar para que lo pueda observar el profesor. Sí. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la plática. La verdad estuvo muy interesante. Tocó temas que en lo particular en lo que llevo de carrera, bueno, en la licenciatura,
No había escuchado, sobre todo porque manejo pues muy bien toda esta cuestión de la dialéctica, la tesis, la antitesis, entonces sí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo equilibrar, por ejemplo, para alguien, por ejemplo yo, que tal vez si me va bien, en 1 año y medio voy a ser egresada, cómo equilibrar o balancear la idea de introducirnos a las ciencias básicas, pero sin descuidar la parte del sentido humano propio de la enfermería? Claro, esta misma pregunta me la hizo un estudiante hace unos meses, porque me dice, a ver, profesor, usted me dice que, que, que no me enfoque tanto en la técnica, que no me enfoque tanto en el procedimiento, pero yo voy a prácticas y lo primero que me hacen es revisarme la técnica y hacer que lo haga bien. Y entonces, ¿cómo hago yo para, pues, mm, pensar lo otro, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es creer, darse cuenta de que una idea no anula la otra, ¿sí? Eh, lamentablemente, bueno, sí, lamentablemente nuestra enfermería nacional no está preparándose para esto, sí, pero ¿por qué lo digo? Porque básicamente usted va a egresar y se va a enfrentar a un mundo donde tiene que sobrevivir con una situación laboral un tanto precaria y tiene que adecuarse a las reglas de la institución y va a sufrir. Si usted quiere mantener un discurso dialéctico, crítico y en este sentido dialéctico materialista, o es decir, criticar ese materialismo que la tiene en esas condiciones laborales y de profesionales, necesita mucha resistencia, ¿sí? No sé, piensa en la paloma en pleno vuelo porque ella no tenía dónde ocultarse, ella no tenía otras herramientas más que sus alas, más que su fuerza. Nosotros como seres humanos, nuestra principal herramienta es nuestro intelecto. ¿Cómo hacerlo? Les sugiero, esto es para todos, lean literatura clásica, lean cuentos, vean cine clásico, vean cine, ¿cómo se dice? Independiente, ¿sí? Hagan tertulias con sus amigos, ¿sí? No coman el discurso de cotorrear todos los fines de semana pisteando, porque eso en realidad es una inyección, ¿sí? De ignorancia, es una inyección de ignominia, ¿sí? Eso nos va a cansar, eso va a separar nuestra experiencia de deseo ser una enfermera tal, ¿sí? Con el deseo en sí mismo, ¿sí? Es decir, no estoy satisfaciéndome con lo que yo deseaba, porque mi deseo se quedó allá, ¿sí? Y de eso se encarga la industria, ¿sí? De eso se encarga el marketing, de eso se encarga, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer? Lamentablemente no hay muchos programas de posgrado que le digan cómo. Esto yo lo vengo desarrollando desde hace 10 años porque me encontré unas fotocopias de un libro, ¿sí? Y pues, no sé, a mí la verdad, yo cada vez que puedo hablo de esto donde puedo, ¿no? Y si usted quiere romper ese paradigma, sí, no rompa la pintura del Bosco y diga, quita esa parte del Edén, rómpelo. No, porque arruina la pintura, arruina la obra de arte, sí. Contemple la obra de arte, pero reconozca que lo que está al este del paradigma es el infierno, sí, es una zona muy siniestra y hay que aprender a caminar en esas zonas siniestras, sí, porque como a la paloma, va a haber halcones que van a estar tratando de perseguirla. Entonces, en resumen, le sugiero que lea poesía, visite museos, ¿sí? Escuche música eh, con contenido social, popular, ¿sí? Escuche mm, a sus abuelos, escuche a los viejos, ¿sí? Yo creo que esa es la forma más práctica que tengo para decirles cómo retornar dialécticamente a una enfermería contemporánea. Sí, bueno, no sé si le respondí.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ramiro. Vamos a ver en la sala si alguien tiene preguntas. Tiene muchas felicitaciones, Gracias. maestro Ramiro. Tiene felicitaciones por su presentación. Gracias por compartir sus conocimientos y su experiencia. Felicidades por su ponencia. Me hizo una reflexión sobre el cuidado. Excelente tópico para inspeccionar, maestro Altamira. Muchas gracias. ¿Alguien de la sala virtual que tuviera alguna pregunta para el profesor? No alcanzo a ver si hay alguien que tuviera alguna pregunta. Si no hay preguntas, ¿alguien más aquí en la sala? Felicitaciones o algo así. ¿No? Bueno, pues nos vamos entonces a la siguiente presentación. Maestro Ramiro, si me permite compartir. Claro. Felicitaciones, doctor, maestro, por su presentación. Muchas gracias. Me voy a ir a la imagen. Bueno, pues vamos a agradecer al maestro Ramiro Altamira Camacho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Agradecen al maestro Ramiro Altamira Camacho y le otorgan la presente constancia por su participación en la conferencia en el Seminario Permanente de Investigación en la sala virtual de la Unidad de Posgrado de Investigación de la Facultad de Enfermería y Nutrición con el tema El método en enfermería contemporánea, el cual fue impartido y dirigido a docentes, estudiantes de la facultad y público en general, con una duración de 2 horas el día 25 de octubre del año en curso. San Luis Potosí, octubre 25 del 2023, y firma el director, el maestro en ciencias Luis Antonio Martínez Burrión, y la doctora secretaria general Erika Adriana Torres Hernández. Siempre autónoma por mi patria educaré. Agradecemos a usted, maestro Ramiro, por esta excelente y brillante participación en este seminario permanente. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias y sus conocimientos en este tema del método en enfermería contemporánea, maestro. Muchas gracias. Gracias nuevamente por la consideración y pues que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias también al público en virtual. Los espero en la última conferencia que será llevada a cabo por el doctor Manuel Amezcua Martínez, quien nos impartirá la conferencia sobre transformando la investigación y la práctica enfermera, la implementación como desafío. El profesor, el doctor Manuel Amezcua, es catedrático de la Universidad Católica de Murcia, profesor de la Universidad de Granada y presidente de la Fundación Index de España, que también quiero presumir que es, bueno, el maestro Ramiro, quien hoy nos presenta o nos presentó este tema, es colaborador de esta Fundación Index y trabaja de manera cercana con este personaje importante en el área de enfermería y en la investigación. Muchas gracias, los esperamos pronto y cerramos el día de hoy agradeciendo las facilidades a la... Gracias. Agradecemos a la Unidad de Posgrado, Investigación de la Facultad de Enfermería y Nutrición y al director de la facultad y Secretaría Académica y General por las facilidades para llevar a cabo estas sesiones de seminario permanente. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su permanencia en este seminario. Nos vemos pronto. Gracias, doctor maestro Ramiro, doctora Sonia, quien está de la Fundación Index, y de las demás áreas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a todos por su conexión. Nos vemos pronto, maestro Ramiro. Espero que